Aquí alguien no se aguantó el hambre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Privilegio del asador. Manoteé una salchicha con el trapo lleno de grasa, de aceite, así como en el campo. Ok, bueno, Samuel apareció con una botella de vino. Amigos, distinto vino. Sudáfrica. Bueno, Tenemos frutos rojos que le vamos a añadir a estos panqueques. Esto es una mezcla de arándanos, frambuesa y fresa. Estas son las que activan el clarinete. Miren el tamaño de esa panceta, primero que nada. Nos hemos pasado el día entero preparando desayuno. Muy bueno el bacon, ¿eh? Ok. Buenos días, amigos. Bienvenidos a otro video. Aquí estamos con mi papá Daniel. Y bueno, tenemos planes para este fin de semana. Vamos a hacer un desayuno campestre. Así es, familia, ¿cómo están? Yo estaba sacando yuyos ahí en el jardín porque se nos vienen con todo y lindas flores, ¿no? Vamos a filmar un poco las flores. Les vamos a mostrar porque Sí. es primavera, casi verano y el jardín está hermoso. Hoy vamos a hacer una especie de desayuno tardío. Aquí lo llaman brunch, la combinación de breakfast y lunch, desayuno, almuerzo. O sea, pero antes que nada, queríamos mostrarles todo esto. Sí, ok, entonces el video de hoy es un poquito diferente porque tenemos un patrocinador, la compañía Temu, y Temu. ellos... Temu en español, Temu. Si hablamos en español, hablemos Temu, en español. en inglés Temu. Y ellos son como un mercado en línea, tienen precios muy accesibles porque, o sea, ellos quitan el Sí. intermediario, conectan al consumidor con las fábricas. Entonces, hemos pedido productos que sabemos que vamos a usar. Todo esto está relacionado con el tema asado, parrilla a gas. Así que les vamos a mostrar lo que pedimos. Algunas de las cositas yo las estaba buscando ya hacía un tiempo. Ahora van a ver por qué. Primero que nada, vamos a abrir este, que es un protector para poner abajo de la parrilla. Ustedes habrán visto que cuando yo hago asado allá arriba en el deck y aquí abajo también bajo techo con el chulengo, le pongo un pedazo de cartón abajo. Bien ordinario, ¿vieron? Un cacho de cartón ahí porque siempre chorrea grasa. ¿Okay? Por más que uno quiera evitarlo, siempre chorrea un poquito. Puede caer entre medio de las tablas que son de plástico, ¿no? Se mete ahí abajo y después vienen los bichos. Entonces, con esto vamos a solucionar ese problema. Es un material que no se quema y absorbe la grasa. Número 2, este. Ok. Vamos a hacer este. Esta es otra cosa también que así me hacía falta bastante cuando cocinaba nuevamente, ya sea en el asador a carbón o en el asador a gas. Siempre yo tenía problemas que cuando apoyaba una pinza o una de esas espátulas para dar vuelta a las hamburguesas, quedaba siempre grasa. Entonces hemos decidido que traíamos uno de estos, que es una especie de silicona. Ahí está. ¿No? Hagamos una demostración. Claro. Podemos agarrar pinzas, cucharas y tiene los dientes para apoyarlo ahí. Exacto. Entonces cuando estoy dando vuelta a los chorizos y eso, Sí. y se me engrasa esto, en lugar de que chorree, Ya. lo puedo dejar acá Ya. y después se lava y ya está. Esta es otra cosa que yo siempre ando, Es un producto para limpiar la parrilla. sí, yo ando como el hombre de las cavernas, usando cosas arcaicas ya, ¿no es cierto? Que uno Papel dice, de pero diario. ¿Qué más sueles usar? trapo sucio Trapo que sucio. encuentro ahí. Entonces, ¿qué pasa? Estos son como una especie, son livianitos, Sí, ¿no? me sorprendió, ¿eh? Ya. Es una especie de, como una piedra pómez, una cosa Sí, por el estilo, sí. ¿no? Y con esto limpiamos la parrilla. Y ahí están, vinieron 4 con el manguito. Este ordenó A este Audrey. yo lo pedí, porque hace tiempo habías mencionado, sería lindo tener uno de esos aplastadores de ajo, los tradicionales, originales, en vez de estar ahí picando. Sí, lo que me gusta de este, ¿sabes qué es? Tiene los dientecitos, las puntas acá. Claro, para empujar, para que calce Sí. y no se mueva el ajo, ¿no? Vamos a ver qué resultado nos da. Esto hace rato que me estaba haciendo falta. Tarararán, tarán. Ahí está. Hola, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una plancha de, aquí le llaman cast iron. Vendría a ser hierro, Forjado, hierro fundido. sí, hierro forjado, hierro fundido. Es reversible, Sí. de un lado es chato
para hacer huevos fritos, panqueques y esas cosas. Exacto. Y del otro lado es con ranuras para hacer... Carnes, salchichas, digamos, ese tipo de cosas. Exactamente. Este es el más grande de todos y creo que El último. el que más tiempo venimos buscando. Sí, creo que esto podría resultar interesante. A ver. Yo hace tiempo que ando buscando un disco para cocinar. No es el disco de arado que usamos tradicionalmente en Argentina, pero bueno, disco al fin. También Tiene buen tamaño. Yo pensé que iba a ser mucho más chiquito. se lo ve bien sólido, bien macizo. Sí. ¿Ok? Es un lindo disco. No tiene mucha, ¿cómo se puede decir? No es muy cóncavo. Claro, cóncavo. Cóncavo. O sea que aquí no voy a poder hacer nada que tenga Mucho jugo. Sí, algo vamos a freír aquí arriba, pero yo pienso que podemos hacer unos buenos, unas buenas cocinatas. Viene Y con las patas. 3 patitas, así que lo podemos poner sobre las llamas entonces. Sí, sí, ¿no? esto va sobre el fuego, sobre la llama, ¿no? Ok. Lo único que tenemos que mencionar, hoy día no podemos utilizar el disco porque como estamos en época de fuegos forestales, no se puede hacer fuego. Así que vamos a estar cocinando con la parrilla a gas. Sí. Así que esto va a quedar para cuando pase esa alerta, digamos. Entonces, si quieren probar Temu por primera vez, ver de qué se trata, probar los productos, aquí en la pantalla les dejo el código QR para que puedan bajar la aplicación y también les voy a compartir un cupón que les puede dar acceso a $100 de descuentos repartido entre distintos pedidos. Y una vez que activan este cupón es solo válido por 24 horas. Y ahora continuamos con el video. Primero le pasé con un papel toalla, pero ¿qué pasa? Como es nuevo y está muy rugoso, me empezó a sacar como un polvillo de papel y iba quedando pegado. Entonces después agarré un paño y con eso limpié todo con un poquito más de aceite y quedó perfecto. Como pueden ver, así tiene que quedar. Ahora, el horno, 400 grados Fahrenheit, que serían unos 230 Celsius. Una vez que el horno se calentó, media hora, a los 30 minutos lo sacamos nuevamente, lo dejamos que se enfríe un poquitito, le volvemos a hacer el proceso y otra media hora adentro. Algunas personas dicen que hasta 4 veces es mejor repetir ese proceso. Yo lo voy a hacer 2 veces, pienso que va a ser suficiente y en caso que no lo sea, bueno, ya nos daremos cuenta, ¿no? Entonces lo que usted quiere es que una vez que cocinó, comió bien, están todos contentos, ok. Si ya como lo tiene curado, lo limpia con una esponja, con agua nada más, ¿sí? No le ponga jabón porque si le pone jabón le saca todo el curado y después tiene que repetir todo el proceso de curado nuevamente. Ese es un error muy grande que hace la gente cuando tiene las sartenes de hierro fundido y hacen los bifecitos con ajo y perejil, todo eso. Bueno, después van a la bacha de la cocina y le dan una lavada con agua, con jabón y lo friegan y le sacan todo el curado, ¿no? Entonces el secreto está en que no use jabón detergente. Lo lava bien, lo seca bien y después le da una capita de aceite bien finita para guardarlo hasta el próximo uso. Ok. Yo soy de googlear recetas y seguirlas paso por paso porque nunca he hecho panqueque tipo flapjack. Así que vamos a empezar con 2 tazas de leche. ¿Esto es una taza? Eso es una taza. ¿Por qué se la ve tan chiquitito? ¿O esto no es una taza? No, ¿No? eso debe ser como 3 tazas. Ok. No vamos a hacer el Yo panqueque tomo así. café en eso y le digo la taza de café. Claro, y te estás tomando 3 cafés para el desayuno. Ok, ¿cuánto de esto? Que no haya pelo de todo, porque acá huele al pelo. Sucede. Nada peor que invitar a alguien a comer algo, una galletita, algo que se haya hecho en casa y le saca el pelo del perro de adentro después. ¿No? Que también ha sucedido. Ha sucedido. 1, 2. Tengo que acercar la cámara para que vean lo que estamos haciendo en la cocina. Miren, hay 4 huevos verdes y 2 huevitos rosados. ¿Cuál querés? 1 y 1. 1 y 1. Tal vez lo rompemos en un platito por si se va la cáscara en la leche, ¿no? Si hay un pollo adentro. Ya. ¿Ves cómo son? Todo esto nos ha sucedido. Son- Hemos aprendido de nuestros errores. Son huevos de chacra y uno Ya. no sabe, por ahí hay un pollo ahí adentro, ¿no? Estos huevos
Tienen la cáscara más dura que los huevos comerciales. Ahí está. Bien. Ahí van los 2 huevos. Ahora me pide 2 tazas de harina. Tal vez tendríamos que haber hecho los ingredientes secos primero, pero esta receta me lo dio todo en otro orden. Bien. 2 tazas de harina. Seguimos con 2 cucharitas de polvo de hornear. Cuando decís cucharita, ¿son de estas? Sí. ¿O cuchara? No, cucharitas. Esto es para que se inflen los panqueques. Y la famosa congelada esa que tenía el Samuel ahí arriba. Ah, ¿Por qué no le arándanos. ponemos? ¿Quieres Sí. ponerle frutas? Ok, Sí. eso al final de todo se lo añadimos. Ok. Ah, me pide 1/4 de taza de aceite. Yo creo que ahí. Seguimos con 3 cucharadas soperas de azúcar. Bien. Y lo último es una pizca de sal. Así. No, pero está echando afuera. Ah, bueno, estoy filmando y usando mi brazo izquierdo. Y entonces esto ya está. Otra cosa quería mostrarle. Esto es lo que come Aurelia. Su puré. Sí, ya vienen listos. Generalmente cuestan $1 canadiense. 70 centavos. 70 centavos estadounidenses. Pero estos estaban en especial, 45 centavos de dólar canadiense. Pero ¿qué es lo interesante de esto? ¿Ustedes saben de dónde viene? ¿Dónde se A fabrica? ver, adivinen. Adivina, adivinador. Estos se fabrican en Chile. ¿Ok? Muy bien por Chile. Mire usted. Comida para bebé nos mandan desde aquel país sudamericano. Esta es manzana, sweet potato, que le decimos nosotros batata, camote o boniato, y maíz dulce. Son todos orgánicos, ¿eh? Son muy buena calidad. La beba le encanta esto. Tiene manzana, durazno y quinoa. Y realmente es de una calidad excepcional. Entonces, cuando yo veo cosas así y tengo la oportunidad de felicitar, lo hago. Así funciona el libre comercio. Bueno, les quería mostrar eso nomás. Yo mezclo un poquito de todo y así les voy dando información, ideas, y pueden saber cuáles son las cosas que a mí me llaman la atención muchas veces. Muy bueno. Y la calidad, la beba lo adora porque ella solita puede apretarlo y le va saliendo de a poquito. O sea que es como se autoalimenta. Entonces, de aquí nos vamos al segundo piso, nos vamos al deck, porque allí es donde vamos a cocinar hoy. Vamos a cocinar en el grill, en el asador de gas. Vamos a instalar todas las cosas que les hemos mostrado en este video. Bueno, y nos vamos a comer el brunch. Seguimos con esto, familia. Estamos combinando los 2 sabores, molazas y cerdo con maple. Lo bueno de esto, en la época de los cowboys, de los vaqueros, este alimento tenía doble función. De día les daba una fuerza, porque claro, proteína, ¿no? Y de noche se producía ahí adentro, digamos, y ayudaba para espantar a los osos y todo eso, los ruidos, digamos, ¿no es cierto? Okay. Cuando dormían, porque ellos dormían muchas veces tirados al aire libre, a la intemperie, y usaban la silla de montar como almohada. Sí. Entonces cuando se dormían ahí al lado del fogón de noche, esa constante descarga, no se le arrimaban los osos, los pumas, los coyotes, los lobos, y bueno, y si la cosa era muy seria, capaz que ningún otro tipo de animal. O sea que valía la pena desayunarse con esto, familia. Por supuesto, cada vez que hacemos un poco de carne a la parrilla, hay que preparar algo para nuestro bambino.
Ok, y miren aquí quién se despertó de su siestita. Hola Aurelia, vamos a comer un desayuno estilo campestre, estilo cowboy, vaquero. ¿Qué te parece? Hey, ¿quién está acá? ¿Eh? ¿Ya ponemos las patitas arriba? ¿Patitas al aire? ¿Ya ponemos la patita arriba? Sí, abuelo, es verano y hace calor. ¿Quién durmió bien? Están saliendo sus dientes, así que no durmió muy bien anoche, pero sí hizo una siestita esta mañana. ¿Verdad? ¿Verdad? Este chorizo tiene miel, ¿no? Sí. O sea que cuando lo vean así medio oscuro por afuera, no es que se haya quemado, sino que la miel medio se derrite y sale y se carameliza. Sí, ¿Okay? sí. O sea que nos pasa cada vez que compramos este tipo de chorizo. Esto ya está también. Ya. ¿Cómo lo vemos? Tiene muy lindo aspecto. Very sexy. Ok, bueno, Samuel apareció con una botella de vino. Amigos, distinto vino. Sudáfrica. Ok. País con buen vino. Sí, Sudáfrica es muy conocido por el Shiraz. Kloof, the very sexy Shiraz. Ok, el vino se llama The Very Sexy, el muy sexy, el Sí. vino muy sexy, bueno, ok. Wow, es muy interesante. ¿Y de qué año es? ¿Dice qué año? 2019 años. 2019, Sí. ok. 2019 años. Y bueno, ya pusimos el vino En el Swan. aquí en el famoso cisne. Tenemos vino y tenemos jugo de manzana y jugo de naranja para el desayuno, porque Sí. es desayuno. Desayuno. Bueno, Tenemos frutos rojos que le vamos a añadir a estos panqueques. Esto es una mezcla de arándanos, frambuesa y fresa. sí, Creo que moras también. ahí hay de todo. Le va a dar un color. Va a salir medio morado el panqueque. Esta es la medida. Sí. Esta la quiero ver ahora. Una vez que aparecen las burbujas y los bordes se ponen un poquito dorados, ese es el momento justo para dar vuelta estos panqueques. Así que le falta poquito. Tiene que secar un poco más. Lo vamos mejor, ¿no? Bueno, aquí alguien no se aguantó el hambre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Privilegio del asador. Estoy con 2 cafecitos de la mañana porque empecé mi dieta y me moría de hambre. Así que manoteé una salchicha con el trapo lleno de grasa, de aceite, así como en el campo. Y bueno, me la estoy papeando. ¿Qué quieren que le diga, familia? Se me Es está como quemando. la 1:30 y seguimos preparando este desayuno. Sí. Y a Audrey le digo, Audrey, ¿qué vamos a tomar con la comida? Y me dice, es un desayuno, jugo de naranja. Le digo, ajá, espera que venga Samuel. ¿Y con qué apareció el Samuel? Un vino sudafricano. Vamos a tomar vino. Ok, plato, a ver, se me quema. Bueno. Este es el aceite de la panceta y los chorizos. Mira. El polen. Polen. Eso Todo que polen. mamá limpió Esta mañana. todo esta mañana. Bueno, familia, para hacer la primera vez creo que lo sacamos más o menos bien. Yo creo que sí. Vamos a ver. Bacon y ya se me cayó.
Medio chorizo, porque no se olviden que yo ya me comí una... Uno entero. Un entero. No te aguantaste. No, venga para acá. Chorizo, panqueque. Aquí. Los beans, las que activan el clarinete. Estas son las que activan al clarín. Pero son muy buenas porque son dulzonas. A ver, ¿qué me está faltando? Eso es. No, eso. Ok. ¿Cómo que eso es? El sirope de maple. No puede faltar para los No, panqueques. ¿cómo va a faltar esto? Ahí está. Ajá. Voy a probar el bacaroon. El bacon de beef. Sí, carne de res. Carne de res. Ahumado. ¿Cuánto trabajo? La verdad que sí, ya deben ser como las 2 de la tarde. Nos hemos pasado el día entero preparando desayuno. Muy bueno el bacon, ¿eh? ¿Sí? Muy bueno. Chorizo ya lo probé. Los porotos cantores, bien dulzones son. Y acá le vamos a dar huevo con el panqueque. Ñácate. Los muchachos sabían comer en aquella época, ¿no? Sí, La verdad. se pasaban el día entero afuera y con el frío hay que comer platos que llenan. Muy bueno. Los panqueques salieron muy ricos. ¿Te gustó con la fruta? Me gustó, sí. Pero la próxima vez, la fruta hay que molerla, porque está muy grande y se me pegaba en la parrilla. Nos vamos a Sudáfrica hoy. Allá también hay cowboys, o sea que son sudafricanos. Salud, familia. Para ser la primera vez que cocinamos en esa plancha, todo salió bien, ¿no? Sí. Yo hubiera pensado que íbamos a fallar con algo, no hemos fallado con nada. La única precaución es cuando se utiliza el lado plano, donde hice los huevos fritos y los panqueques, bastante aceite. Cada vez que se hace un panqueque, con el cepillo, aceite, y para los huevos fritos le largué todo la grasa de la salchicha y del bacon y no se pegaron, quedaron de 10. O sea que gracias a Temu, ¿no? Gracias, Temu. Por el regalo. ¡Salud! Ya, ¡salud! Miren el Exacto, tamaño de esa panceta, primero que nada. Sí. Parece un bife. Gigante. Con syrup de maple. Sí, adelante. ¡Wow! Oh, Ok. la la. Está bañando la carne en esa miel. Frijoles de musicales, ¿eh? Los frijoles musicales. En el baño. En el baño. En el baño. Ustedes ya saben la historia. La la. Probando entonces. Probando. Wow. Buen provecho. Oh. Riquísimo. ¿Ya? Todos los sabores. Salado, dulce, todos. Todo. Muy bien. Qué buen desayuno. Ahí lo tienen. Bien completo. Amigos, la verdad que preparar este desayuno fue todo un esfuerzo en equipo. Entre la preparación, la cocción, hay que cuidar a Aurelia. Ya son casi las 2 de la tarde y recién nos estamos sentando a comer con un hambre. Un hambre y esto olía tan rico. Así que hemos estado sufriendo. Ok, voy a probar el panqueque. Tiene los frutos rojos. Este es estilo flapjack, típico norteamericano. Sí. Está bien rico. Es mucho más grueso que el panqueque argentino que se come con dulce de leche. Ahí la pueden escuchar a Aurelia. El abuelo la está paseando, así les podemos mostrar la comida. Chorizo también bien bueno. Dulce, se le siente la miel. Sí, Toguchi no. Toguchi está investigando. Investigando. Frijoles, una delicia. Todos A bien, ver, ¿sí? panceta. Una explosión de sabores, ¿no? Muy, pero Todo muy bien. Vamos a disfrutar. Sí. Ok. Bueno, momento para la despedida. Terminamos ese brunch, desayuno, almuerzo. Riquísimo. Muy bueno, ¿no? Enorme. Fue una montaña de comida en el plato. Y la verdad que me sorprendió mucho lo bien que cocinó esta plancha De hierro. de hierro fundido. Yo pensé que se me iba a pegar más, estaba medio en duda, pero se ve que la cura que le hicimos en el horno y después el hecho de que la aceitamos funcionó muy bien. Los huevos fritos salieron perfectos porque le pusimos toda la grasita de la panceta y del chorizo. Sí. Nos salieron con un saborcito, ¿no? Espectacular. Los panqueques o los flapjacks, como le dicen acá,
Yo no esperé que iban a salir tan buenos. La combinación entre el dulzón del panqueque, el dulzón de los beans, los porotos, las habichuelas, es una mezcla, una combinación que uno dice, realmente comían bien los cowboys y los pioneros en aquella época. Es como que a uno una comida así lo deja más que satisfecho, ¿no? Sí. Es como que esto le da a uno una inyección de energía. Claro, en aquella época esta gente lo habrán empezado a consumir así porque necesitaban la energía. Un tipo que tenía que salir así al medio del bosque a romper y tumbar árboles para armar su parcela de tierra para poder cultivar, y lo único que tenía era el hacha y un caballo y tal vez alguna cadena para tirar los tocones, y al tronco lo cortaban en varios pedazos a lo largo con el hacha y hacían las cercas para que no se escapen los animales y para que no entren otros bichos a los sembradíos. O sea que era un trabajo que rompía la espalda, y si uno no tenía una alimentación así fuerte, no lo iba a poder hacer. O sea que yo veo que esto es todo proteína, es todo algo que uno siente como que lo deja satisfecho. Eso es lo que tiene. Estén pendientes del canal, que se vienen unos lindos viajes bien interesantes. ¿Les vas a contar hoy o todavía no? Todavía no les... Okay. No, ¿a dónde nos vamos ahora el miércoles, no? Ya partimos en 3 días. Partimos en 3 días, o sea que por ese lado también estamos medio como que hay que preparar todo, porque llega Ashley con Anthony y los 3 niños, y ese fin de semana que ella llega acá a quedarse en la casa cuando nosotros nos vamos, porque Togo no puede quedar solo. También va a venir Ariel y Dani de Calgary a quedarse, bueno, Dani por el fin de semana, y Ariel se queda con Ashley hasta que nosotros lleguemos de regreso del viaje. O sea que es todo un movimiento de que dónde se va a alojar dónde va a dormir aquel, dónde van a dormir los niños, dónde podemos... Es un movimiento serio, vaciar las habitaciones donde, por ejemplo, estamos durmiendo nosotros, para que los chicos no manoteen todas las cosas, porque cuando una criatura ve algo que le interesa, se larga y se prende. Entonces tenemos que sacar, tenemos que organizar, tenemos que preparar, pensando a ver si hay algo que pueda ser peligroso, hay que sacarlo, esto no, tapar los enchufes, los tomacorrientes, preparar la propiedad, limpiar, cortar los pastos, porque si los chicos quieren bajar al bosque, que tengan un camino más o menos limpio, hacer videos para dejarles con todas las instrucciones, qué es lo que come Togo, cómo tienen que prepararle la comida a Togo. Ahora a Togo se le ha dado porque... Hay que acompañarlo. Sí, al lado de su plato de comida, porque si no, no come. Yeah. Entonces tenemos un banquito chiquitito donde uno se tiene que sentar ahí, llamarlo. Le gusta que le digan palabras dulces mientras come, que es un buen muchacho, que lo está haciendo muy bien. Ay, ustedes no se dan una idea, este no es perro. Alguna otra cosa es, pero no es perro. En fin, el tema sobre cómo regar las plantas, cómo cada cuánto tiempo, son tantas cosas, desde que uno se levanta a las 7 de la mañana hasta ahora es de día hasta las 11 de la noche, hay luz todavía, claridad, y no se para. O sea que bueno, los dejamos con esto. Uno se va por la tangente, ¿vieron? Empezamos hablando de un tema y salimos por otro lado, pero bueno, de esa manera ustedes están con conocimiento de qué es lo que pasa, y lo que nosotros les mostramos y les decimos es vida real. Acá no se prepara nada porque vamos a hacer un video, o porque tiene que salir así, o porque tiene que salir más bonito. No. Lo que es. Al que le interesa y le gusta, bienvenido sea. Y el que lo encuentra un poco medio, como dice tu mamá, guachafo, ¿no es cierto? Lo lamentamos. Familia, espero que no se hayan aburrido con toda esta quiácara y esta dada vuelta. Van a venir unos videos bien interesantes, y les vamos a dar un poquito también, a medida que vayamos avanzando en este viaje, le vamos a dar un poquito de clases de historia también, para que a mucha gente le interesa y les ha gustado y los ha entretenido, así que les vamos a ir explicando un poquitito de todo. Estén atentos y nos vemos el próximo, familia. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.